Es considerar las acciones que garantizan los servicios y los espacios para la atención, la protección integral y la reintegración de calidad de las víctimas. Cuando hablamos de atención nos referimos a esas acciones articuladas que deberían realizarse en los 3 niveles de gobierno, desde los que se debe procurar un sistema especializado de atención a las víctimas de ese grave delito, ¿no? Y la protección implica la acogida, la atención, atender la emergencia en la que la persona ha sido, por ejemplo, rescatada, que pueda tener acceso a la justicia, acceso a su identificación, tener un DNI, brindarle salud integral, es decir, atención física y mental, también acceso a la educación, a oportunidades laborales, seguridad en el caso de víctimas extranjeras, la repatriación, ¿no? Teniendo siempre en cuenta que el eje es la víctima. Ahora, la reintegración es bien importante considerar las necesidades de la víctima y sus expectativas, ¿no? Y va a involucrar también el hacer un plan de reintegración y lo que le llamamos un plan de trabajo individual con componentes de reintegración en el caso de menores de edad, que debe considerar los distintos aspectos, ¿no? Salud, oportunidades educativas, acceso al trabajo, el ámbito social, la repatriación, pero también el seguimiento y el monitoreo de estos planes, ¿no? Y es importante considerar que estas acciones deben ser orientadas a las víctimas adultas, a las víctimas que son niños, niñas y adolescentes y también a personas extranjeras. Es importante considerar que una persona que ha sido sometida a una violación de sus derechos humanos que implica ir en contra de la dignidad de la persona como ser humano, va a afectar la identidad como persona humana. Entonces, ahí necesitamos hacer un trabajo especializado con estas personas. ¿Por qué? Porque ha dejado precisamente de ser eso, un ser humano, para convertirse en un objeto, que es usado en una transacción a través de quien se va a conseguir un beneficio económico para el bienestar de otro, ¿no? Entonces, la persona podría quedar como despojada y desposeída de sus recursos. Primero, de sentir que no es sujeta de derechos, ¿no? Y por lo tanto no los exige. Entonces, aquí es bien importante tomar en consideración eh, cuándo es que este delito ha ocurrido, en qué etapa del curso de vida, por ejemplo, ¿no? Si te ocurre en la infancia, si te ocurre cuando estás en la adolescencia, por ejemplo, en una etapa en que una niña se está forjando para ser mujer y es comercializada, ¿no? O sea, cómo va a desarrollar esa feminidad o esa identidad como mujer, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con un varoncito o con una mujer adulta joven o con una mujer adulta que va a tener que someterse o ha sido traficada y que involucra además todas las distintas vulnerabilidades por las que atraviesa una persona, ¿no? Y que la van a llevar a tolerar y consentir esta grave violación a sus derechos humanos, ¿no? Si es una persona que vive en una situación de pobreza extrema, que es además proviene de una comunidad nativa o es quechua hablante, además que tiene alguna enfermedad, ¿no? Entonces todo eso se junta y la persona es como que no tiene una salida y termina cayendo en estas redes, en este grave delito y luego es como que siente que está consintiendo cuando en realidad no tuvo una oportunidad distinta, no pudo elegir algo diferente. Es bien importante que el Plan Nacional de Articulación Intersectorial pueda ser adaptado a las realidades locales, ¿no? Que se puedan hacer esas adaptaciones a nivel regional. ¿Por qué? Porque cada lugar tiene una idiosincrasia distinta, por un lado, una forma distinta de ver las cosas y distintas formas de economías ilegales. Entonces, es importante que se pueda aterrizar estas políticas nacionales
a las realidades locales y a la necesidad sentida de la población en cada lugar del país, de modo que ellos puedan trabajar de manera articulada entre los distintos sectores y las distintas instituciones, ¿no? Que involucra tanto a las instituciones públicas como a la sociedad civil. A veces hablamos de los distintos enfoques, ¿no? Por ejemplo, el enfoque intercultural, cuando pensamos en trabajar con comunidades que son andinas o comunidades amazónicas. O sea, nosotros acá desde Lima, desde quienes hacen un plan nacional, pueden como imaginarse la realidad, pero únicamente las personas y las instituciones que están en los territorios conocen cómo es que una determinada cultura se comporta. Entonces, ¿quién mejor que ellos para aplicar un enfoque intercultural, mirando además un enfoque diferencial desde la edad, la característica del territorio, ¿no? Las oportunidades, que aquellos que viven y pues ensucian los zapatos de lodo y polvo todos los días, ¿no? Entonces es bien importante que sean precisamente estos actores locales quienes implementen estas acciones, pero de manera articulada, ¿no? El problema de la trata de personas es tan complejo que no podemos seguir pensando en que cada sector pues debe mirar así su objetivo de frente, porque solo no lo va a poder solucionar. Necesitamos de la ayuda y del trabajo coordinado y articulado de los distintos sectores y las distintas instituciones. ¿Para qué? Para poder brindar esta atención integral, esta reintegración de calidad a las víctimas, ¿no? Porque cada uno va a tener algo que hacer para que la víctima tenga una oportunidad distinta que no tuvo antes y que fue precisamente la razón por la que cayó en una situación de trata de personas.